Estoy de acuerdo en que si alguien escribe un buen poema o cada 50 años algunos buenos poemas, eso tiene un sentido. O si escribe alguna novela quizás. Pero cuando hay 20.000 novelas al año y 5 millones de poemas, no se comprende qué sentido tiene eso. Para los fabricantes de papel, sí, porque con los rollos de papel higiénico no les basta, de manera que hay que imprimir libros también. Esa sería una concepción agradable de la literatura. Se desgarra, se lee y se tira de inmediato. Lo terrible es que luego la gente coloca los libros en las paredes y se quedan allí decenas de años sin hacer más que oler mal. La literatura huele mal cuando está así. Resulta insoportable para una persona sensible. Es un hedor. ¿Nunca lo ha notado? Es totalmente insensible, un hedor bestial. Estas son unas respuestas del gran narrador austríaco Thomas Bernhard, ¿no?, a la periodista Christa Fleischmann en esta edición de Tusquets que salió hace ya algún tiempo, ¿no? Y las recordé mientras le daba vueltas en la cabeza a la idea, al tema del video de hoy. A propósito de qué hacemos hoy con la lectura, con los libros, ¿no? Cómo empleamos el tiempo, ¿no? De qué manera usamos el tiempo para leer, para entretenernos, para divertirnos o para pensar, ¿no? Y recordé también que hay muchos escritores que sostienen ideas un tanto parecidas, escépticas, sobre la promoción de la lectura, la promoción del libro, en sentido general, lo cual a muchos les parecerá contradictorio, desde luego, porque al final, si se escriben libros, es para que esos libros sean impresos y desde luego todo el mundo que escribe y se profesionaliza, pues desea que sus libros se vendan, ¿no? Y pueda, digamos, hacer vida profesional con lo que le gusta hacer, con lo que en realidad sabe hacer mejor que otros, ¿no? También recordé que hay una, una cita aquí de Aira, ¿no?, en su continuación de ideas diversas. Muy breve. Estas son anotaciones muy breves de Aira sobre distintas cosas relacionadas con la literatura, los libros, ¿no? Dice Aira aquí: uno de los varios motivos por los que me opongo a la promoción de la lectura es el más evidente de todos, y por ello el menos visible. Los libros están llenos de vulgaridad, prejuicios, estereotipos, falsedades. Su frecuentación no puede sino embotar el pensamiento y la sensibilidad, distorsionar las ideas, falsificar la experiencia. Se dirá que los buenos libros no son así y que producen los efectos contrarios a estos. De acuerdo, pero los únicos que leen buenos libros son los que leen desde siempre y no necesitan campañas de promoción de la lectura. Los que no han leído y se deciden a hacerlo por una de esas campañas necesariamente van a leer libros malos. Y ahí lo deja, ¿no? No desarrolla la idea, la deja ahí. A ver, no le falta cierta razón, ¿no?, a lo que dice Aira, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, los planes de lectura asociados a las escuelas eh, crean cierta aversión en los adolescentes, en los jóvenes, hacia ciertos libros, ¿no? Si, bueno, es famoso que muchas personas no leen el Quijote, digamos, porque desde que están en la escuela de chiquitos les están poniendo fragmentos del Quijote, hablando del Quijote, ¿no? Y al final, pues, no se lo leen, toman otro camino y no pasa. Pero yo creo que siempre ha sido algo minoritario, ¿no? A ver, yo creo que la sociedad se va ordenando de determinadas formas, ¿no? Quizás antes había mayor nivel de analfabetismo, pero había, digamos, una, un, un rasero cultural quizás un poco más alto, ¿no? Hoy es más
difícil hablar en términos de analfabetismo porque en realidad son escasos los países con un nivel de analfabetismo muy alto, ¿no? La sociedad se ha tecnologizado y hoy, digamos, es bastante común encontrar países donde la educación y el acceso es público y gratuito, ¿no? Pero aún así seguimos quejándonos de que la gente lee poco, la gente lee menos. Eh, las ventas de libros, que es un indicador apenas, ¿no? Que usted puede decir que hay muchísimas ventas de libros, pero en realidad se leen los libros. O sea, si nos llevamos por la misma idea del Sundoku, ¿no? O sea, compras y compras libros sabiendo que no te alcanza el tiempo para leerlos todos, ¿no? Pero yo creo que la idea de la lectura ha sido de alguna manera siempre minoritario, ¿no? Y que en otros momentos, por ejemplo, el mismo caso del consumo de historias que antes tenía mayor peso en los libros, hoy ya no tanto, ¿no? O sea, ahí se consume muchísima más historia, ficción en pantallas, ¿no? Pero bueno, de todas formas, la gran reserva de ficciones, ¿no? Se sigue sacando en gran medida de los libros, ¿no? O sea, ese contrapunto entre posicionamientos de escritores que mantienen una actitud un tanto escéptica ante eso, ¿no? Y los otros, los que sí apuestan por una promoción, ¿no? De la lectura y de los libros, anima también un debate más interesante dentro de un espacio social determinado, ¿no? Yo anotaba algo que se me ocurría hace unos días y era lo siguiente, la idea, ¿cuál es mi problema con la idea de la promoción, ¿no? O sea, la idea de promover la lectura y de hacerla masiva e inducir a niños y adolescentes a leer está demasiado a menudo revestida de cierto sentimentalismo, ¿no? Y se basa en una percepción muchas veces equivocada del conocimiento como superación de obstáculos y de crecimiento individual, ¿no? Yo creo que hay continuamente que someter a crítica cómo estamos formando a niños y jóvenes en ese sentido, ¿no? Porque yo mismo que soy profesor de una universidad, noto muchas veces que los estudiantes están llegando al primer año de la universidad con unas lagunas de conocimiento muy grandes, ¿no? Pero a la vez ni siquiera veo en ellos cierta hambre, cierta avidez por conocer. Es como si de pronto nos diéramos cuenta, ¿no? Que para estos muchachos el conocimiento no es cool, ¿no? ¿No? O sea, lo cool está en otro territorio, no ahí, ¿no? Y es cierto que muchas veces ese tipo de promoción de la literatura está revestido de cierta idea que no les acompaña, ¿no? Tiene también cierto revestimiento de sentimentalismo, ¿no? Pero bueno, hay muchos libros en la biblioteca sobre el acto de leer, ¿no? Yo recordaba, por ejemplo, en horas en una biblioteca de la gran Virginia Woolf, ¿no? Virginia Woolf, una, una reflexión suya a propósito de lectura y conocimiento, ¿no? Ella decía que, por ejemplo, había que poner un poco de coto al asunto de leer para adquirir conocimiento, ¿no? Dice, si la pasión de la lectura lo conquista, sus ganancias menguan y se le escurren entre los dedos. Un lector ha de poner coto al deseo de aprender ya desde el comienzo. Si el saber se le pega, excelente, ¿no? Pero ir en busca del saber, leer de acuerdo con un sistema, convertirse en especialista o en una autoridad, es algo que tiene todas las trazas de acabar con lo que preferimos considerar como una pasión más humana, una pasión por la lectura pura y desinteresada. O sea, ella hace un deslinde entre dos tipos de lector, y son obviamente muchos más, ¿no? Recuerdo que en uno de los diarios de Piglia él también hace una distinción entre el lector Kafka y el lector Borges, ¿no? Pero bueno, eso da pie para otra cosa. Pero Virginia aquí lo que trata de establecer esa distinción entre leer como búsqueda de conocimiento y leer por placer, ¿no? Ya dice que leer continuamente para búsqueda de placer, ¿no? Nos daña un poco, ¿no? Nos deja un poco, nos margina un poco del placer. Puede ser en realidad, pero yo tengo que confesar que en lo individual nunca me he sentido
mejor que cuando he encontrado una novela que me fascina, ¿no? Como me está pasando ahora mismo con Luz de Agosto de William Faulkner, ¿no? Sí, pero bueno, esa es una idea interesante, ¿no? Este libro de Silvia Molloy, ¿verdad? Citas de lectura. Yo creo que en algún momento podemos dedicarle a Silvia Molloy un video porque hay unos libros suyos con reflexiones también breves, muy interesantes sobre bilingüismo. Silvia Molloy lleva muchos años en Estados Unidos, ¿no? Entonces domina muy bien esas junturas y esos chisporroteos entre lenguas, ¿no? Ella dice acá, por ejemplo, un ensayito breve que se llama Vivir las lecturas, dice, de la lectura como acto de posesión, y esto me parece muy, muy bueno, ¿no? Dice, de la lectura como acto de posesión, leo y me apodero de lo que estoy leyendo, es decir, encarno la voz del hablante, adopto su dicción, hago mía su circunstancia, lleno hiatos, invento situaciones, personajes, palabras, leo y el texto se dirige solamente a mí, no existe sin mi lectura. Yo le doy voz, le doy yo, ¿no? Lo que dice Paul Leman de la autobiografía como acto de prosopopeya es finalmente aplicable a todo libro. Con mi lectura doy vida a lo que no la tiene, personifico. Este libro es mío, soy su coproductora, como Pierre Menard, el autor del Quijote, ¿no? Hay muchísimas buenas reflexiones de Molloy aquí, ¿no? Bueno, cómo no mencionar a Piglia, uno de los más lúcidos pensadores del acto de leer, del cómo leemos, ¿no? Y de la escritura relacionada justamente con la lectura, ¿no? Por ejemplo, él habla del Finnegan's Wake, ¿no? Las dificultades que representa cierto tipo de libro para un lector. Dice aquí, por ejemplo, el Finnegan's Wake es un laboratorio que somete la lectura a su prueba más extrema. A medida que uno se acerca, esas líneas borrosas se convierten en letras y las letras se enciman y se mezclan. Las palabras se transmutan, cambian. El texto es un río, un torrente múltiple, siempre en expansión. Leemos restos, trozos sueltos, fragmentos. La unidad del sentido es ilusoria, ¿no? Y por supuesto, el Finnegan's Wake es uno de los libros que quizás menos lectores tengan en la historia de la humanidad, ¿no? Por la dificultad que representa al leer, ¿no? Y yo en otros videos he hablado de cómo muchas veces queremos que el libro se nos haga próximo en un sentido de entendimiento, que lo entendamos, que podamos dilucidar lo que nos dé placer, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el placer está justamente en la dificultad que ese libro entraña, ¿no? En sacarnos de la zona de confort del lector, ¿no? Hay otra reflexión de Piglia acá en su magnífica Conversaciones en Princeton, ¿no? Al mero principio, ¿no? Como dicen mis amigos mexicanos, al mero principio, ¿no? Donde él dice también algo muy, muy interesante, ¿no? Que tiene que ver también con lo que decía Aira. Bueno, sí, ya sabemos, ¿no? Que bueno, que no se llevaba muy bien. Esa fantasía extraña de que los escritores, esa fantasía extraña de los escritores de dejar de ser escritores o de conseguir una experiencia que sea más intensa que lo que se supone que es la experiencia de la literatura. Entonces la fantasía de la muerte de la literatura es como el acceso a lo real, ¿no? A lo real mismo. Por supuesto, estoy en contra de esa posición, en el sentido de que para mí es mucho más interesante la literatura que la vida. Primero porque tiene una forma mucho más elegante y segundo porque es una experiencia mucho más intensa. Para mí la literatura es una de las experiencias más intensas que conozco, sobre todo en esta época en la que habría que ver qué debe entenderse por la vida, ¿no? Se habría que matizar la definición de experiencia, ¿no? Y esa tensión entre literatura y vida ha sido clásicamente desde Cervantes, desde Flaubert, el tipo de debate que ha desarrollado la novela. La novela es este debate en realidad. Y bueno, ahí sigue reflexionando sobre eso, ¿no? Como mencionando otros autores, todo eso, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí porque se ha hecho un poco extenso, pero prometo volver más adelante con algunas otras obras, ensayos que tengo acá, ¿no? Hay una reflexión de Canetti muy buena, de Elias Canetti, ¿no?
sobre las orgías de libros, ¿no? Y cómo no se arrepiente de esas orgías de libros, ¿no? A Cioran también, por supuesto, etcétera. Pero bueno, se están haciendo muchas veces extensos los videos, ¿no? Y esto, un libro lleva a otro y a otro y a otro, y cuando vengo a ver, pues se vuelve infinito, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias una vez más. Muy amables sus comentarios, muy amables por seguirnos y vernos, a Marta y a mí. Así que bueno, no sé, estaremos quizás un rato más por acá. Muchísimas gracias.